Lo siniestro en el corazón delator. Buenas tardes, días. En esta presentación expondremos un elemento fundamental del género de terror, lo siniestro, tal como lo definió Sigmund Freud, es su influyente ensayo de 1919. A continuación, analizaremos cómo esta noción se manifiesta de manera escalofriante en uno de los cuentos más emblemáticos de Edgar Allan Poe, El corazón delator. El objetivo es comprender cómo Poe, incluso décadas antes de formalización de estas ideas por Freud, ya estaba explorando las profundidades de este peculiar tipo de terror que reside en lo familiar que se torna extraño y perturbador. Las ideas fundamentales de lo siniestro según Sigmund Freud. Para adentrarse en el análisis del cuento de Poe, es crucial comprender primero las ideas centrales del ensayo de Freud. En lo siniestro, Freud se embarca en una fascinante investigación sobre una particular sensación de terror, una inquietud que no proviene simplemente de lo desconocido o lo puramente monstruoso, sino de algo mucho más sutil y perturbador, aquello que, siendo familiar, se revela como extraño, oculto o reprimido. Freud comienza desglosando el propio término alemán, Unheimlich. No explica cómo esta palabra es, en cierto modo, la intéstesis de Elmich, que significa familiar, doméstico, íntimo, pero que también conlleva un significado secundario de secreto, oculto, lo que mantiene fuera de la vista. Es precisamente esta doble vertiente de la palabra que Freud considera clave para comprender la naturaleza de lo siniestro que surge. Entonces, cuando algo nos era familiar, confortable, se revela como algo oculto. Otro elemento recurrente en el siniestro es la figura del doble, la aparición de una copia de uno mismo, la repetición de rasgos distintos o incluso personajes. Evoca una angustia profunda, ligada a la psicoanálisis, a la angustia de castración y la primitiva lucha de yo por diferenciarse. La idea que una parte de nuestro ser se ha separado y puede actuar de forma autónoma resulta fundamentalmente perturbadora. Freud también menciona la angustia relacionada con la castración, aunque de forma más implícita, de una relación con el miedo de una pérdida de un ojo. Para el psicoanálisis, el ojo a menudo simboliza los genitales, y la amenaza a la vista puede evocar un temor primario a la pérdida de integridad física, simbólicamente el perder y la vitalidad. La repetición convulsiva es otro factor que Freud identifica como fuente de lo siniestro, la sensación de estar atrapado en un ciclo de que ciertos eventos se repiten inevitablemente, sin que la voluntad individual pueda intervenir y generar una profunda angustia, la sensación de estar predestinado a un destino funesto. Además, la confusión entre lo animado presentado como inanimado y viceversa contribuye a esta sensación. Objetos que parecen cobrar vida o seres vívidos tratando de meros objetos desdibujan las fronteras de lo que consideramos familiar y seguro. Finalmente, Freud aborda la superación de la muerte, la idea de los espíritus que regresan de una vida del más allá de la tumba, como elementos que pueden generar una inquietud siniestra al desafiar las leyes naturales y la comprensión racional del mundo. Un punto crucial en la argumentación de Freud es el papel de lo reprimido. Él sostiene que la sensación de lo siniestro surge a menudo de los elementos psíquicos que han sido reprimidos, apartados de la conciencia, y que por alguna razón logran retornar esta irrupción de lo olvidado o lo oculto dentro de lo familiar.
genera una profunda sensación de extrañamiento y terror, ya que confronta al individuo con aspectos de sí mismo o de su pasado que preferiría mantener ocultos. Lo siniestro manifestado en El corazón delator. Ahora trasladamos estas ideas freudianas al escalofriante universo de El corazón delator, de Edgar Allan Poe. Publicado en 1843, este cuento nos sumerge en la mente de una tortura de un narrador anónimo que intenta al lector y quizá a sí mismo de su cordura, a pesar de haber cometido un asesinato brutal a través de su relato. Poe teje una atmósfera opresiva donde el siniestro se manifiesta de diversas maneras, resonando sorprendentemente con las ideas que Freud desarrollaría destacado después. Uno de los elementos más palpables de lo siniestro en el cuento es la presencia obsesiva con el ojo del anciano. El narrador describe este ojo como una repulsión visceral, un ojo buitre, un ojo azul pálido, como una membrana que lo cubría. Este ojo, en su extrañeza dentro de lo familiar del rostro del anciano, se convierte en el catalizador de la locura y del crimen del narrador. Su cualidad inanimada y predatoria, ojo de buitre, lo despoja de humanidad, convirtiéndolo en un objeto perturbador dentro de la seguridad del hogar. Podemos conectar este terror al ojo con la noción freudiana de la angustia ocular y el simbolismo asociado a la castración, representado una amenaza de la integridad del yo. La noción del doble se manifiesta de una manera sutil pero inquietante, en el que sí que el narrador y su insistente proclamo de cordura contrasta violentamente con la irracionalidad de sus actos y obsesiones. La frontera entre lo animado y lo inanimado se difumina de forma siniestra en la que conciencia del narrador. El ojo del anciano, como mencionamos, es un deshumanizado tratando como un objeto repulsivo. Es precisamente este retorno de lo reprimido que Freud considera una fuente primordial de lo siniestro, la culpa del narrador, de su deseo oculto de liberarse del ojo de lo que lo perturba, se manifiesta de forma tangible. Finalmente, la atmósfera opresiva de la casa, descrita por Poe, con maestría contribuye a la sensación general de lo siniestro, la oscuridad, el silencio interrumpido solo por el latido obsesivo, la tensión palpable, transformar el hogar, un espacio que debería ser seguro y familiar, en un lugar de terror psicológico, donde lo oculto y lo reprimido acechan en cada sombra. En conclusión, El corazón delator de Edgar Allan Poe ejemplifica de manera sorprendente la noción freudiana de lo siniestro, a través de la perturbadora presencia del ojo, la lucha interna del narrador que evoca la idea del doble, la angustiante repetición de sus actos y sobre todo el siniestro retorno de su culpa reprimida a través del latido del corazón. Poe logra crear un relato de terror psicológico que resuena profundamente con las ideas de Freud. Articularía casi 80 años después la capacidad de Poe para explorar las profundidades del psique humana y evoca este particular terror que reside en lo familiar y que se torna extraño, amenazante, lo consagra como un maestro de género y demuestra la perdurabilidad de estas oscuras exploraciones en la literatura de terror. Muchas gracias.